La verdad es que la sesión de hoy es una sesión un poco especial. Hoy día es martes 21 de diciembre. El plan original, ustedes saben, era estar en la universidad y hacer una experimentación. O sea, la experimentación la vamos a explicar con el ingeniero Isaac para que ustedes vean. Y claro, cuando la experimentación está relacionada con el último tema del curso. Entonces, ni hablar. Eso. Habrá que, básicamente ese es el centro de esta sesión. Pero aparte quería comentarles un par de detalles, ¿no? Me pidieron en la universidad que empiece a trabajar con una metodología un poco diferente en las clases. Entonces, no es que me han pedido, perdón, sino que me pidieron que asistiera a un curso de entrenamiento que se llama el aula invertida. Entonces, quisiera trabajar con ustedes con esa modalidad en el último capítulo. Es nuevo para mí, en fin, implica básicamente un poquito de material que tienen que revisar antes de la sesión. Entonces, en la sesión, revisamos lo que ustedes debieron haber leído y avanzamos un poco, ¿no? Después de la sesión, yo debo hacerles un acompañamiento, pero bueno, eso es algo que no es novedad, ¿sí? En fin, más o menos esa es la idea. Entonces, el material para enviárselo antes de la clase, es posible que sea, por ejemplo, un poquitito de leer, algún video o algo por el estilo. Yo personalmente no soy tan amigo de los videos. No son realmente fáciles de hacer porque yo pongo Zoom, echo a grabar y luego ya está. El problema es que yo creo que ustedes se malenseñan. Si ustedes tienen necesidad de leer, y entonces voy a hacer ambos. Voy a darles alguna especie de gráfico. Ellos les dan un nombre especial, con una especie de tríptico, ¿no? Una cosa así, una combinación de gráfico y algo por el estilo. También pensaba darles algo para leer principalmente. No tanto, porque la idea es que ustedes lo pueden hacer por sí mismos, y algún video corto de alguna explicación. Entonces, ese material en las últimas sesiones va a estar disponible antes de la sesión, ¿no? Vamos a ver dónde lo organizamos en el sitio web o en el aula virtual. En la clase hacemos un recuento de eso y avanzamos. Y se deja un trabajo para después del aula, que es algo que ya hemos hecho, ¿no? Entonces eso lo vamos a aplicar específicamente con el material de vibración de vigas. Igual vamos a insistir en a ver, esta es la cuarta semana. En la quinta semana, sería la primera semana de enero, vamos a insistir sobre esta modalidad, pero igual vayan preparándose, ¿no? De tal manera que sepan que antes de la sesión, ustedes tienen la obligación de dedicar, qué sé yo, media hora o algo por el estilo en revisar el material. ¿Sí? Eso. Pido disculpas porque he hecho este cambio a mitad de semestre. No es una cosa terrible porque tampoco no es que nos va a volver la vida patas arriba, pero significa algún cambio, ¿no? En cualquier caso, yo recordaba que algunos de ustedes me pidieron permiso para acceder a los videos del año pasado. Entonces, en cierta forma, estaban haciendo flip charts. En cierta forma. Entonces, eso. Y a los que no acostumbran a hacerlo, pues ni hablar. Les va a costar un poquito organizarse, ¿no? Y ya está. La otra cosa que quería hacer era, fue una idea que trajo mi hija, en las sesiones técnicas al final del semestre, yo estaba tratando de pensar alguna cosa para ir cambiando un poquito, ¿no? La mecánica del asunto, ¿no? Y entonces, una de las cosas que ella comentaba era que se puede organizar una especie de mesa redonda. Entonces, por ahí podemos ir en dos direcciones. ¿Sí? Yo podría hacer una mesa redonda sobre alguna cuestión técnica, ¿no? Es decir, por ejemplo, por decir algo, aquí o en el curso de elementos finitos, es decir, por ejemplo, un problema técnico de tal tipo, ¿no? Y entonces quisiera que se reúnan 5 o 6 personas
y dieran su opinión al respecto. Y el otro tema es, o sea, asimismo una mesa redonda, pero con un tema no tan técnico. Entonces, en este momento, por ejemplo, hay mucha efervescencia respecto de el problema de la participación de las mujeres en general. Entonces, una de las cuestiones que podríamos tomar es ese tema. Claro, tiene que ser en inglés y podríamos hacer una mezcla. Es decir, estudiantes no solamente de este curso, ¿no? Lo interesante sería, por ejemplo, escoger a alguien de más avanzado, alguien de intermedio, o sea, por ejemplo, a nivel 500, de 400, alguien de 300 y alguien que esté recién empezando la universidad. Es decir, por ejemplo, coger 2, 2 y 2 y hacer una mesa redonda. Entonces, no sé, por ejemplo, se podría preparar unas 2 o 3 preguntas cortas, ¿no? Para que cada uno vaya pensándolas, ¿no? Inclusive podrían ponerse de acuerdo y por ejemplo, en su grupo, hacer un mini conversatorio. Y como quien dice, la persona que le toca participar en la mesa redonda, llevar la opinión del grupo, en una especie de sondeo, ¿no? Y en fin, entre todos tratar de avanzar, porque es un tema álgido realmente, ¿no? Yo tengo, mi hijo mayor trabaja en una universidad en Estados Unidos y yo me quedé sorprendido porque estuve hace poco allá y conversaba con él y él me decía que en un ambiente tan avanzado como ese, ellos no están exentos de ese problema. Y yo me quedé sorprendido, es decir, se supone que ellos ya están, han superado ese problema, pero no es verdad. Y común, con creces. Tonto, ¿para qué andas? Entonces, yo decía, chúzole, es un problema interesante, ¿no? Entonces, vale la pena echar una pensadita al respecto. Entonces, esas son las ideas que quería compartirles con ustedes. No está todavía ya especificado, pero si alguien tuviera alguna idea al respecto, sería interesante que vaya pensando, ¿no? Y a ver si la acoplamos y le damos forma para las jornadas técnicas. Entonces, recuerden, las jornadas técnicas es en la semana antes de la semana de examen. Entonces, es el miércoles antes de la semana de exámenes. Entonces, vayan pensando. ¿Ok? Entonces, todo eso, bueno, además de eso, al final de la sesión, hoy día vamos a tener bastante tiempo. Si hubiera alguna pregunta respecto de la evaluación de mañana o algún tema, algún problema que yo pudiera contestar, pues habrá tiempo también. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos con... Entonces, yo voy a hacer, si pueden ver la transparencia de PowerPoint mía. Sí, doctor. Ok, entonces yo voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es lo que esperábamos hacer en la sesión de hoy. Luego le he pedido a Isaac que nos presente un poquito un video corto de la observación, lo que se vio en la práctica, y un sondeo así muy rápido de los resultados que se obtuvieron. Ya van a ver ustedes. Ahora, estos resultados yo les voy a pedir que los analicen, pero cuando tengan el material del capítulo 5. Entonces, eso. Entonces, yo sé que no coincide exactamente, pero no había más. Es decir, porque en la quinta semana no estaba planificado ir a la universidad, o en la sexta semana no estaba planificado ir a la semana, sino ahora. Entonces, teníamos que hacer la práctica aun cuando estuviera un poquito desfasada. Entonces, vamos. Entonces, si ustedes tienen una viga, ¿sí? El último capítulo se refiere, como dice aquí, a vibración de vigas. Si ustedes tienen una viga, ¿no? No lo veo, doctor, no sé si se... ¿No se ve? A ver, voy a... Doctor. No, tranquilo, no se preocupe. Voy a... Screen 2. Isaac, ¿puede ver mi transparencia? Ahorita sí, pero cuando la agranda ahí ya. No. Ah, ya, ok. Ahorita sí. Listo. Entonces, esta es una viga. Entonces, la novedad con este sistema es que es un sistema que llamamos continuo. Entonces, eso significa que cada pedacito aquí, cada diferencial de este sistema,
contribuye, ¿no?, con inercia y con rigidez, ¿no? Hasta ahora, todos los resortes y todas las masas las considerábamos como concentradas. Es decir, resorte sin masa y la masa tenía dimensiones despreciables. Ahora no. Es decir, aquí hay, esto es un pedacito diferencial, y aquí hay efecto inercial, es decir, masa, oposición a la aceleración, y también hay propiedades mecánicas. Entonces, aquí hay EI sub C, y además también hay masa. Entonces, el lío con esto es que es un sistema continuo. Ya vamos a explicar esto, ¿no? No ahora, sino en el capítulo 6. Y eso significa que el número de grados de libertad es infinito. Señorita Vega, si el sistema tiene tantos grados de libertad, ¿cuántas frecuencias naturales puede esperar en este sistema? Señorita Vega, ¿me escucha? Señorita Vega. El mismo número de frecuencias como el mismo número Exactamente. Es decir, ¿cuántas? ¿Cuántos dijo que hay? No escuché. Infinito. Infinito número de frecuencias. Exactamente. Entonces, alguien dice, chicharrones, estamos en problemas. No, tranquilo. Igual que hicimos el comentario antes, ¿no? Las resonancias con los primeros modos de vibración son realmente peligrosos. Pero conforme avanza realmente es difícil encontrar una excitación que logre excitar con mucha, o le transmita, o que tenga la forma del modo de vibración. Y lo otro es que siempre la disipación de energía se incrementa con la frecuencia. Entonces, eso limita un poquito la peligrosidad de las resonancias más altas. Pero las inferiores, definitivamente que hay que tenerles cuidado. ¿Ok? Ahora, estas frecuencias naturales, específicamente en el caso de vigas prismáticas, ¿no? No se preocupen, yo voy en detalle, vamos a cubrir esto. Entonces, lo que va a pasar es que ustedes van a tratar de encontrar un parámetro que se llama beta I, y lo vamos a tener a la cuarta. ¿Sí? Entonces, el parámetro beta I a la cuarta va a ser igual a, ya van a ver, masa por unidad de longitud. Fíjense bien, por favor. Intentamos ser consistentes con nuestra anotación. Las cantidades en minúsculas son por unidad de, ¿sí? Y dividido por omega al cuadrado y por EIC. ¿Sí? Entonces, encontrando cada uno de estos beta I's, o sea, cada uno de estos valores de aquí, yo puedo encontrar la frecuencia natural. Entonces, de aquí, si yo calculo este beta I, el beta I lo encontramos resolviendo la ecuación característica, ¿se acuerdan? Igual que hicimos antes. ¿Cómo obteníamos la ecuación característica, señor Zambrano? ¿Se acuerda usted? En el capítulo 3, ¿cómo obtenía la ecuación característica? ¿Se acuerda? Señor Zambrano, la ecuación característica, ¿cómo la obtenía? Señor Zambrano. Señorita López, ¿se acuerda cómo obteníamos la ecuación característica? Señorita López. Buenos días. Obteniendo la matriz. Exactamente, con la matriz dinámica. Y luego, ¿qué le hacíamos a la matriz dinámica para encontrar la ecuación característica? Igualamos, o sea, el determinante igual a 0 y Exactamente. Entonces, la matriz dinámica, determinante igual a 0, y eso nos daba la posibilidad de calcular la frecuencia natural. Algo equivalente es esto. ¿Sí? Entonces, de aquí vamos calculando los valores beta I, y con el valor beta I calculo la frecuencia natural. Entonces, la frecuencia natural, ¿sí? Vamos a poner omega 0i. Entonces, pongo todo esto al lado izquierdo, y normalmente lo que hacemos es multiplicamos y dividimos para la longitud a la cuarta. Entonces, esto me quedaría beta I L al cuadrado, porque sacarle la raíz cuadrada, por la raíz cuadrada de. Entonces, esto está en el numerador, entonces sería E y C, y el denominador vamos a tener M, L a la cuarta. Entonces,
Lo que hacemos es, de la solución de la ecuación característica, obtenemos el valor de beta y L. Entonces, con este de aquí, lo pongo acá y si calculo el primero, el beta 1L, entonces voy a calcular la primera frecuencia natural. El segundo, tercero, etcétera, voy calculando la correspondiente frecuencia natural. Entonces, fíjense ustedes, mientras más rígida sea la viga, ¿ah? Entonces mayor es la frecuencia natural. Y mientras más masa tenga la viga por unidad de longitud, menor es la frecuencia natural. Fíjense ustedes la longitud. La longitud es una locura. Entonces, mientras más larga sea la viga, menor va a ser la frecuencia natural. Entonces, eso es algo importante si queremos cambiar la frecuencia natural para evitar una resonancia. ¿Ok? Entonces, en el caso nuestro, ¿sí? Ya eso lo va a explicar el ingeniero Isaac. Nosotros vamos a trabajar con una platina. ¿Sí? Entonces, la platina y ese es el eje X. Entonces, aquí vamos a tener un ancho B y una altura H. Entonces, ¿alguien se acuerda cómo calcular la masa por unidad de longitud a partir de BH, por favor? Y la densidad del material. ¿Alguien se acuerda cómo calcular M minúscula, a partir de B y H, por favor? ¿Alguien se acuerda? Señor Santibáñez, ¿no se acuerda cómo calcular? Buen día, doctor. No, estoy recordando todavía. Ok, entonces fíjense bien, si yo tuviera un pedacito aquí de longitud de X, entonces la masa sería la masa por unidad de longitud por la longitud. Entonces esto sería dm. Entonces, ¿cuánto sería la masa? Es esto, masa total de ese pedacito de aquí a acá. Señor Santibáñez, ¿cómo sería la masa total de este pedacito diferencial? ¿Cuánto sería la masa? Sería rho de B. Ok, ¿y cuánto sería dB? dB sería B por H. B por H, no, pues eso son, ¿qué unidades tiene BH? Falta una más. Sería la longitud del ¿Cuál es la longitud del elemento diferencial? dx. Sí, señor. No. Sí. Entonces, fíjense bien, yo cancelo aquí, cancelo acá, y la masa por unidad de longitud me queda ρ, la densidad del material, por BH. Señor Jiménez, ¿cuáles son las unidades de ρ en el sistema internacional? Kilogramos sobre metro cúbico. Listo. ¿Y a qué corresponde Newton por metro cúbico? Al peso específico. Exactamente. No es lo mismo ni se escribe igual. Ok, entonces fíjense bien, aquí tenemos la masa por unidad de longitud que va aquí abajo. Módulo de Young, inercia. Entonces la inercia, en el caso de la sección rectangular, señorita Pincay, ¿me ayuda? La inercia, I sub C, por favor. Señorita Pincay. Base por altura del cubo dividido por 2. Listo. Entonces, esa es la inercia respecto de un eje transversal. Sí, señor. Ya está. Entonces, ustedes tendrían las cantidades aquí. El módulo de Young del acero. Señor Alarcón, ¿se acuerda del módulo de Young del acero? Sí, ingeniero. 2.09 por 10 a la 11 newton sobre metros cuadrados. Listo. ¿Es correcto eso? Creo que sí, ¿no? Yo utilizo 2.067, pero bueno. Y de puro fregado, ¿se acuerda el módulo Young? Un valor relativo para el aluminio. Ahí lo fregué. En forma simple, yo utilizo esto dividido para 3, del acero dividido para 3. Si no tengo nada que hacer y quiero hacer una estimación rápida, ese es el valor que yo utilizo. Pero claro, eso no es responsabilidad de ustedes. No se preocupen. Si necesitan el del aluminio, yo se los voy a dar en una evaluación. Pero es bueno que tengamos esos números en la cabeza, cosas nos pueden sacar de un apuro. Fíjense bien, entonces tenemos todo. Entonces, lo único que nos falta es el beta I. Entonces, en el capítulo 6, yo les voy a explicar el detalle de cómo obtener este proceso. Ahora, en la siguiente tabla, ¿sí?
Esta es una tabla tomada del libro de Thompson. Y entonces, fíjense bien, de acuerdo con los soportes, aquí tenemos varios casos, simplemente soportada, cantilibrio, libre, etc. Tenemos el valor de beta 1, beta 2 y beta 3L. Es decir, esto sigue. De aquí sin límite, como dijo la señorita Vega, aquí hay un número infinito de valores de beta y L. Entonces aquí tienen los tres más bajos. Entonces, en el caso que ustedes van a trabajar, ustedes trabajan con una viga así. Entonces, este soporte de aquí está bien agarrado. Creo que pusieron 2 tornillos, ¿no? Isaac. Perdón, doctor. Pusieron 2 tornillos aquí para agarrarse al shaker. Sí, Allá. sí. Entonces, fíjense bien, si ponen 2 tornillos, definitivamente que la deflexión de aquí va a salir así. Entonces, ¿cómo representaríamos este soporte? Señorita Hidrobo, ¿cómo representaría usted este soporte de aquí? Buenos días, como una viga empotrada en ese punto. Exacto, empotrada aquí y acá sería libre. Entonces, fíjense bien, este sería ¿sí? el caso que tenemos en mente. Entonces, el valor de beta 1L al cuadrado sería 352, beta 2L sería 22 y beta 3 sería 61,7. En forma rápida. Isaac, hay alguien en la sala de espera. Ok, entonces, fíjense bien, ¿no? Con este valor de aquí, con el de aquí y el de acá, entonces ustedes podrían estimar la primera, la segunda y la tercera frecuencias naturales. Entonces, en la prueba que queríamos hacer en el laboratorio, aquí ustedes miden la longitud de aquí a acá. Parte de ello, ustedes tienen las propiedades, tienen E y C, y tienen masa por unidad de longitud. Entonces, podrían, utilizando este valor o el de acá, podrían estimar la primera y la segunda frecuencia natural. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el laboratorio? Lo que vamos a hacer es hacer este movimiento de aquí, ¿sí? Con un cierto valor, una cierta amplitud y una cierta frecuencia. Entonces, esta frecuencia de aquí la vamos a ir cambiando. Y entonces, lo que va a pasar es de que cuando esta de aquí se acerca a la primera o a la segunda o a la tercera, entonces la respuesta del sistema se va a incrementar tremendamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queríamos observar. Y la idea era que ustedes en el reporte calculen, o sea, deduzcan en detalle esto. O sea, yo no les voy a permitir que simplemente tomen estos valores, sino que deduzcan en detalle estos valores. Luego, tomen las propiedades. Yo les voy a dar la longitud, el ancho y el alto, el espesor de la platina. Y ustedes sean capaces de calcular todo esto y finalmente compararse con el resultado experimental. Entonces, ya van a ver cómo luce el resultado experimental. En fin, eso. Entonces, esa era la idea. Entonces, en resonancia, entonces, la frecuencia de excitación se acerca a una de las frecuencias naturales. Entonces, claro, como yo les decía, ¿no? Si ustedes mueven este de aquí, entonces lo que va a pasar es de que si yo muevo verticalmente la base, entonces lo que más se va a afectar o más se va a aparecer o a excitar va a ser esta forma. Y esta forma de aquí corresponde al primer modo de vibración. Entonces, van a ver en la respuesta experimental que la amplitud de la respuesta en la resonancia con primera frecuencia natural es tremenda. La segunda es una cosa interesante, ustedes lo van a observar, ¿sí? Bueno, mejor hagamos lo siguiente, dejen que ustedes observen y al final ustedes me pueden decir o describir cuál es la forma que se obtiene aproximadamente con el segundo modo de vibración. Entonces, eso es lo que queríamos hacer. Esto es lo que ustedes van a calcular en el reporte de este laboratorio. Desafortunadamente, pues simplemente vamos a tener que confiar en lo que nos dice el ingeniero Isaac. Yo no sé si hay alguna pregunta al respecto, por favor, ¿alguna pregunta?
Para la fundamental, doctor, ¿es una frecuencia ya fija o una frecuencia cualquiera? No, pues la frecuencia fundamental es la primera frecuencia. O sea, él llama, si ves, segundo modo, tercer modo. Entonces, la frecuencia que él llama fundamental es la primera. Entonces, usted coge este valor de aquí, beta 1L, lo pone aquí, hace el producto y esa es aproximadamente la primera frecuencia natural. Entonces, si usted cambia alguna de estas cosas de aquí, entonces la frecuencia natural va a cambiar. Sigue siendo la primera, pero la viga cambia, entonces la primera frecuencia natural cambia. Entonces, lo que hacemos en la prueba es esta viga, que tiene longitud, sección transversal, dadas. Entonces, la hacemos vibrar cambiándole la frecuencia de excitación. Entonces, cambiando este omega, cuando usted se acerca con este omega a una de las tres frecuencias, entonces usted va a ver que la respuesta del sistema se incrementa, denotando una resonancia. Una vez que se aleja de la frecuencia natural, la respuesta decrece sustancialmente cuando se sale de la zona de resonancia. ¿Señor Huacón? Sí, doctor, ahí me quedó claro. Muchas gracias. Listo. Bien, entonces, si no, no sé si hay alguna otra inquietud. ¿Otra inquietud? No. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir al receso. Entonces, cuando regresemos, el ingeniero Isaac va a explicarles un poquito sobre los resultados que se obtuvieron. Si les va a mostrar un poquito el equipo, la resonancia, para que vean el perfil de vibración, que es interesante, y luego también les va a mostrar un poquitito de, sobre la viga, instalamos unos extensómetros. Entonces va a ser interesante, ¿no? Porque los extensómetros a lo largo de la viga no estaban en fase en su respuesta en el segundo modo, ya van a ver. Y eso indica, es indicativo del perfil que adopta el sistema. Entonces es interesante. Ok, entonces eso hacemos cuando regresemos, en la segunda parte. Y en la última parte vamos a tener unos minutos por si acaso alguien tenga alguna pregunta respecto de la evaluación de mañana. ¿Ok? Bien, entonces, regresamos en 5 minutos. Y mientras tanto, Isaac se prepara con el material que tiene que compartir.